Ok, perfecto. Bien. Ok, perfecto, pues vamos a iniciar. El día de hoy toca el tema de fractura de escápula. Mi nombre es Gabriel Fuentes y pues vamos a iniciar, ¿ok? No me parece que se haya cambiado. Ya les aparece la siguiente diapositiva, ¿verdad? Sí, Es que no... está en anatomía. ok, sí, es que no me aparece a mí, pero ok, ya. Bueno, entonces, para iniciar la exposición, vamos a hablar un poco acerca de la anatomía de la, ¿cómo se llama? De la escápula. Ok, bueno. ¿Qué podemos mencionar acerca de la escápula? Recordemos que la escápula va a tener tres apófisis, la coracoides, el acromión y la espina, ¿ok? Y esto es importante recordar porque la mayoría de las fracturas que vamos a tratar el día de hoy, o muchas más bien de las fracturas que vamos a ver el día de hoy, vienen de esta zona, ¿ok? Más que nada de estas apófisis, ¿ok? También vamos a recordar que la escápula tiene una cavidad que se llama la cavidad glenoidea, que es donde va a estar la escápula en contacto con lo que es ¿cómo se llama? El hueso, el húmero. ¿Ok? Ahora, vamos a situarnos en la siguiente, ¿cómo se llama? En la imagen de la derecha, ¿ok? La imagen de la derecha, ¿qué podemos ver? Podemos ver las relaciones que tiene la escápula, podemos ver que existen dos, ¿cómo se llama? Que la escápula tiene dos relaciones importantes, que es con el hueso húmero y con la clavícula, ¿ok? No me, no me está apareciendo la diapositiva, pero bueno, a ver, denme un segundo en lo que trato de que me aparezca a mí también la diapositiva, porque si no, no sé qué están viendo. A ver, aquí. ¿Dónde está nada más? Ya está, ok. Ok, continuando con la... Ahora sí ya. Ya me aparece. Aquí está. Ok, ahora sí podemos entrar en la exposición. Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué podemos seguir hablando de la escápula? Bueno, bueno, ya está. La escápula va a estar, pues, los músculos que vamos a encontrar en la escápula, vamos a ver que va a estar hundida entre los músculos supraespinoso, el músculo subescapular, el músculo infraespinoso y el músculo redondo, no, perdón, y va a ser inserción del deltoides y del trapecio, así también como de la cabeza corta del bíceps, el músculo coracobraquial y el músculo pectoral mayor. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es de importancia saber que va a estar rodeado por todos estos músculos y va a ser la inserción de todos estos músculos? Bueno, porque más adelante vamos a conocer que gracias a estos músculos, cuando tenemos una fractura escapular, un estallamiento, es decir, que la escápula se nos parte en varios pedazos, se nos lesiona en varios pedazos, pues no se va, ¿cómo se llama? No se va a salir de su lugar anatómico, porque estos músculos la van a estar sosteniendo. Aquí está. Ok. Y principalmente el músculo que más la va a sostener va a ser el músculo serrato anterior, que la va a estar como jalando hacia la pared torácica. También
vamos a encontrar, aquí mismo hablando de la anatomía, que los músculos, el músculo trapecio y el elevador de la escápula, pues van a elevar la escápula. Entonces, esto es importante recordar su anatomía porque si tenemos una lesión escapular, una fractura escapular, pues evidentemente vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a, alguno de estos músculos puede resultar lesionado. Ok. Ahora, vamos a hablar acerca. Ah, no, vamos a seguir tratando la anatomía. Ok. Vamos a hablar de la articulación acromioclavicular, que es la que corresponde a ¿cómo se llama? A la escápula, y que es la articulación entre la escápula y la clavícula. ¿Qué podemos mencionar de esta? Bueno, que es una articulación diatrodial plana, que va a tener superficies recubiertas por periocartílago y va a estar separadas por un menisco, pero ahora, ¿cómo se llama? Superficies recubiertas por periocartílago van a ser muy, ¿cómo se llama? Muy débiles, muy débiles. Va a estar estabilizada por los ligamentos acromioclaviculares, los deltoides, el trapecio y los ligamentos coracoclaviculares. Y su límite de movimiento va a ser de 20 grados, ¿ok? De la articulación acromioclavicular estamos hablando. Y bueno, eso es lo importante que hay que recordar en cuanto a la anatomía de este hueso, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca de la epidemiología de la fractura de escápula. Bueno, ¿qué podemos mencionar de aquí? Que, bueno, esta lesión va a ser relativamente muy poco frecuente. Va a representar solo del 3 al 5% de todas las fracturas que pueden existir en el hombro y solo un 5% o solo de 0.5 a un 1% de todas las fracturas que vamos a poder encontrar, ¿ok? De todas las personas que se fracturan, la fractura de escápula solo representa el 0.1 al 1%. Es muy rara la fractura de escápula. La media de edad entre los pacientes con fractura de escápula es de entre 35 y 45 años. Y esto es debido a una razón importante. Que la mayoría de las fracturas de escápula, la principal razón por la cual los pacientes se lesionan, tienen una fractura de escápula, es por accidentes automovilísticos. Por accidentes automovilísticos y por accidentes en moto. ¿Okay? Es ¿cómo se llama? La principal razón. Entonces la media de edad para este tipo de fracturas es muy alta. El 50% de estas lesiones van a pasar inadvertidas, porque como les mencionaba, no va a haber un desprendimiento de la escápula, la escápula no va a salirse de su lugar anatómico porque está sujetada por muchos músculos, por las personas no se dan, no es muy visible, vaya. ¿Cuál es la lesión vinculada más común? La lesión vinculada más común va a ser una lesión de las costillas ipsilaterales con un hemoneumotórax. Esta va a ser la lesión asociada más común. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora ya conociendo esto, bueno, ya conociendo esto, podemos empezar a clasificar nuestras fracturas de escápula. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar a clasificarlas. La primera clasificación que encontramos va a ser por su localización, que a este tipo de clasificación también se le conoce como la clasificación de Skradovic y Danforth. ¿Ok? Y va a ser simplemente, ¿cómo se llama? Es simplemente clasificar a las fracturas de escápula de acuerdo pues a la localización. El tipo 1 va a ser una fractura de cuerpo de escápula. ¿Ok? El tipo 2 van a ser fracturas apofisiarias, donde vamos a incluir al acromión y a la coracoides, a ambas apófisis. ¿Ok? Y del tipo 3 va a ser una fractura del ángulo superolateral, donde vamos a incluir al cuello de la escápula
y a la glenoides. Y de hecho, ahí están marcadas con letras. La tipo 1 está marcada con A, que ya estábamos diciendo que es el cuerpo de la escápula. Si recordamos anatomía, pues ahí está el cuerpo, donde se señala la letra A. La tipo 2, que habíamos mencionado, que es una fractura apofisiaria, donde se incluye el acromión y el coracoides, están marcadas con la letra E y G, donde está el acromión y está la apófisis coracoides. Y la tipo 3 está marcada con las letras D, B y C, donde pues está el cuello de la escápula, la glenoides, el ángulo superolateral. ¿Okay? Entonces, esa es nuestra primera clasificación, la de Zdravkovic. La siguiente clasificación, la otra clasificación en la que podemos dividir o encontrar nuestras fracturas de escápula es una que se conoce como Heidelberg, que van a ser, esta clasificación nos va a ayudar ¿cómo se llama? Tener una amplia idea de todas las fracturas intraauriculares de la glenoides, ¿ok? Y va a tener bastantes, esta clasificación va a tener bastantes tipos, ¿ok? El tipo 1, que igual se puede observar en la imagen, va a ser una fractura o abulsión, perdón, del borde anterior, ¿ok? El tipo 2A va a ser una fractura transversa a través de la glenoides que se va a extender en dirección inferior, ¿ok? El tipo 2B va a ser una fractura oblicua a través de la glenoides que se va a extender igualmente hacia dirección inferior. Eh, el tipo 3 va a ser una fractura igual oblicua de la glenoides, pero esta vez se va a extender hacia dirección superior, de hecho como se ve en la imagen, la tipo 3. Y esta con frecuencia pues se va a asociar a una lesión de articulación acromioclavicular. Tipo 4. En el tipo 4 encontramos una fractura transversa, pero esta fractura se va a extender al borde medial de la escápula, justo como aparece en la imagen. El tipo 5 va a ser la combinación de la tipo 2 que habíamos dicho que, bueno, la tipo 2 y la tipo 4, que es juntar una fractura transversa de la glenoides, una fractura oblicua de la glenoides, que se extienden ambas hacia inferior, y una fractura transversa, ¿ok? Al borde medial de la escápula. Entonces ese es el tipo 5, la combinación del 2 y el 4. Y el tipo 6 va a ser una fractura conminuta de la glenoides, ¿ok? Entonces, esta es nuestra clasificación de Heidelberg, que nos va a ayudar a clasificar las fracturas intraauriculares de la glenoides. Y si nos damos cuenta, es donde más, ¿cómo se llama? Fracturas vamos a encontrar en la glenoides. Son demasiados tipos de fracturas. ¿Ok? Bueno. Siguiente clasificación. Y me parece que última, sí. A esta clasificación se le conoce como la clasificación de Kuhn y Kolsch y va a clasificar las fracturas que podemos encontrar en el acromión. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice qué nos dice esta clasificación? Bueno, en esta clasificación vamos a encontrar tres tipos de fractura. Las mínimamente desplazadas, siendo el tipo 1, las tipo 2 van a ser las desplazadas, pero que no van a comprometer el espacio subacromial. Y las tipo 3 van a ser las desplazadas con un estrechamiento del espacio subacromial. ¿Ok? Que es importante mencionar aquí que las fracturas del tipo 1, que son las no desplazadas, van a incluir un subtipo A y un subtipo B. El subtipo A va a ser una avulsión y el subtipo B va a ser una fractura completa. ¿Ok? Las tipo 2 habíamos mencionado que están desplazadas, pero no van a disminuir el espacio subacromial. Y las tipo 3, pues sí van a afectar el espacio subacromial. Están completamente desplazadas, ajá, y va a haber una afección, va a haber una obstrucción más bien en este espacio. Perfecto. Y todavía tenemos una clasificación más, que es la clasificación
No, ya no. No. Ah, sí, sí existe, pero la bibliografía la marca como lo siguiente. Se le conoce como OTA, que es la clasificación de la Orthopedic Trauma Association, ¿ok? Y eso se puede consultar en internet, realmente. Y es más de lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya conociendo estas clasificaciones, podemos, ¿cómo se llama? Podemos pasar a lo que es el diagnóstico y el tratamiento, ¿ok? Inicial. Cuando llega el paciente lesionado con fractura de escápula, ¿qué es lo que primero que vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar que el dolor se va a localizar en el hombro y en la escápula. El miembro superior lo vamos a encontrar en abducción y va a estar protegido contra movimientos, es decir, la persona lo va a tener recogido, ¿ok? Las esquimosis y la hinchazón van a ser mínimas debido pues, a que la escápula habíamos mencionado que está entre capas de músculo, entonces no va a haber una equimosis, no va a haber una hinchazón, no va a haber edematización, nada de eso. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar falta de abducción activa, vamos a encontrar falta de elevación hacia adelante del miembro inferior, que esta la conocemos como lo que dice aquí en la diapositiva, pseudoparálisis del manguito rotatorio. Eso es lo que vamos a encontrar en la exploración hacia el paciente, que es simplemente que no va a haber una abducción activa y no va a haber una elevación hacia adelante del miembro superior, ¿ok? Eh, entonces, esta pseudoparálisis del manguito rotatorio se va a asociar frecuentemente con una fractura escapular. Ok, entonces ese va a ser nuestro diagnóstico y vamos a pasar entonces a los exámenes radiográficos. ¿Ok? Entre los exámenes radiográficos vamos a encontrar diferentes vistas de nuestra escápula. Una vista anteroposterior, una lateral verdadera de la escápula y una vista axilar. ¿Ok? ¿Qué podemos ver en la vista anteroposterior? Que es la primera. En la vista anteroposterior se nos van a reflejar, nos van a mostrar más bien fracturas de la cavidad y del cuello glenoideo. Y si nos damos cuenta ahí en la imagen, ¿qué estamos viendo? Pues exactamente ¿cómo se llama? La cavidad glenoidea que está en contacto con el hueso del húmero. ¿Okay? Entonces, aquí se nos va a evidenciar fracturas del cuello glenoideo y fracturas de la cavidad glenoidea. El siguiente examen radiográfico va a ser un examen, una RX lateral de la escápula. ¿Ok? ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Bueno, las vistas laterales de la escápula nos van a mostrar fracturas del cuello escapular y del acromión. ¿Ok? Esas son las principales que vamos a encontrar en, ¿cómo se llama? En este tipo de vista, en la lateral. Ahora, también encontramos una vista axial. Y en esta vista axial o axilar va a mostrar fracturas de la apófisis coracoides y de la cavidad glenoidea. ¿Ok? De la apófisis coracoides y de la cavidad glenoidea. Perfecto. Entonces, esos son nuestros exámenes radiográficos. Hay otros que se pueden solicitar, claro, como son la imagen por resonancia magnética, la tomografía computarizada, radiografías anteroposteriores y laterales del tórax. Y esto nos va a ayudar a tener un mejor diagnóstico en la escápula, pero ojo, no son las que las de primera elección, ¿ok? Pero pues también nos podrían ayudar en caso de que la necesitáramos. Perfecto. Ahora, siguiendo con la exposición, vamos a hablar ahora de las lesiones asociadas, perdón. Ok. En cuanto a las lesiones asociadas, ¿cuáles encontramos? Bueno, primero que nada, encontramos eh, las lesiones ipsilaterales en el tórax, que van a ser fractura de costilla, fractura de clavícula, fractura de esternón o traumatismos en el hombro. Estas son las lesiones ipsilaterales en el tórax más asociadas. También encontramos neumotórax.
El neumotórax, como nos dice la diapositiva, va a aparecer entre el 11 al 55% de las fracturas. Entonces, esto es bastante importante de recordar, porque si tenemos una fractura de escápula, vemos que está muy asociada con un neumotórax. ¿Okay? Otra de las lesiones asociadas va a ser la contusión pulmonar, que va a estar presente entre el 11 y el 54% de las fracturas de escápula. Entonces también va a tener una prevalencia grande, una asociación frecuente. Otra de las lesiones asociadas va a ser las lesiones de las estructuras neurovasculares. Lesiones en el plexo braquial, avulsiones vasculares, etc. ¿Okay? La última lesión asociada de la que nos habla la bibliografía va a ser lesiones de la columna, ¿ok? De la columna, de la columna. De la parte inferior de la columna, vamos a encontrar un 20% de frecuencia en asociación a una fractura de escápula. Entonces, de la columna inferior, 20%. De la columna en la parte torácica, vamos a encontrar un 76% de prevalencia. Y de la parte lumbar, únicamente el 4%. Entonces, cuando tenemos fractura de escápula, podemos encontrar, cuando tenemos una lesión en la columna vertebral, en su parte torácica, vamos a encontrar un 76% de prevalencia de una fractura, de escápula también. Entonces, la columna en su región torácica está lesiones en la columna también son muy asociadas a fracturas de escápula. ¿Ok? Perfecto. Entonces, siguiente diapositiva. Okay. Perfecto. Entonces, ya conociendo, con los conocimientos que adquirimos, podemos empezar a hablar de, del tratamiento. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar en el tratamiento? ¿Qué nos habla la bibliografía acerca del tratamiento? Aquí. Ok. Tratamiento. Habíamos hablado que tenemos diferentes tipos de fractura. En la clasificación encontramos muchísimos tipos de fractura, ¿ok? Bueno, bastantes tipos de fractura. Entonces, vamos a tratar primero las fracturas del cuerpo y la espina de la escápula. Si se acuerdan anatómicamente dónde están, les había mencionado que la espina va a estar, ¿cómo se llama? Va a ser una de las zonas que más se lesione, que más se fracture, junto con la cavidad glenoidea, junto con la apófisis coracoides, junto con el acromión. Ok, entonces, el tratamiento de las fracturas del cuerpo y espina de la escápula suele ser no operatorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque los músculos que rodean la escápula van a evitar que exista un desplazamiento de ella. Entonces, como es no operatorio, vamos a usar nada más cabestrillo y hielo, ¿okay? Durante los primeros días para controlar el dolor. Una vez que desaparezca el dolor, vamos a iniciar con ejercicios de péndulo en el cabestrillo. La reparación de esta fractura es rápida. Un paciente suele recuperarse o puede iniciar, ejercicios de rehabilitación después de las 4 semanas, ¿ok? 4 semanas después ¿cómo se llama? De inmovilizar, bueno, no de inmovilizar, sino de usar el cabestrillo, ya puede empezar sus movimientos de rehabilitación. Ahora, ok, cuando existe una fractura de cuerpo y espina, pero ahora por estallamiento, es decir, está muy, ¿cómo se llama? El impacto, el traumatismo fue muy fuerte y se estalló esta zona. Vamos a encontrar un desplazamiento proximal al borde lateral del cuerpo. Entonces, cuando encontramos esto, vemos que se puede invadir a la articulación, la cápsula de la articulación glenumeral. Entonces, cuando esto sucede, sí vamos a necesitar tratamiento quirúrgico.
La bibliografía mencionaba que esta fractura se tiene que reducir y se estabiliza se estabiliza o se osteotomiza. Tanto la espina, digo, tanto la espina como el cuerpo de la escápula, ¿ok? Pero, pues, la mayoría de veces que encontramos una fractura de cuerpo y escápula, no vamos a necesitar, ¿cómo se llama? Pasar por el quirófano. Ahora, las fracturas extraauriculares del cuello glenoideo, ¿ok? Que va a ser nuestra siguiente tipo de fractura. Ok. Estas fracturas van a ser el segundo tipo de fractura escapular más común, ¿ok? Y se van a producir cuando la cabeza del húmero está impulsada hacia el interior de la cavidad glenoidea. Y recordamos que ahí está la articulación, bueno, es cuando el húmero está empujando a esta cavidad. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Tratamiento únicamente va a ser soporte por cabestrillo, ¿ok? El pronóstico va a ser muy bueno, muy, muy bueno. Son fracturas que se recuperan únicamente con el soporte de cabestrillo y reposo, ¿ok? Y la bibliografía mencionaba que, ¿cómo se llama? Que el tiempo estimado de recuperación es el mismo que para las fracturas de cuerpo y espina, 4 años. El tratamiento es el mismo, cabestrillo y hielo, ¿ok? Ahora, cuando encontramos una fractura del cuello de la cavidad glenoidea con una fractura de la clavícula, junto con una fractura de la clavícula, vamos a encontrar algo interesante. La bibliografía nos menciona que este tipo de fracturas va a ser inestables debido a que existe una función suspensoria de la clavícula. Entonces, el peso del miembro superior va a tirar el fragmento glenoideo distalmente. Y gracias a esto vamos a encontrar una deformidad y una pérdida de la función. Entonces, en base a esto, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, se va a recomendar igual una reducción abierta y una fijación interna de la clavícula fracturada. Eso va a ser en caso de que encontremos una fractura de cuello de la clavícula glenoidea con una fractura de clavícula, ¿ok? Porque se va a perder completamente la función. Perfecto. Entonces, siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar del tratamiento para las fracturas que encontramos en el acromión, ¿ok? El acromión regularmente se va a fracturar por un golpe directo, ¿ok? De la parte superior de la escápula o por un desplazamiento hacia arriba de la cabeza humeral, ¿ok? Cualquiera de esas dos, más comúnmente, ¿ok? Entonces, la fractura por esfuerzo va a ser cuando comentaba, cuando la cabeza del húmero va a llegar a esta zona, va a desplazarse a esta zona, causando un desgarro del manguito rotatorio. Por lo tanto, el tratamiento ¿cómo se llama? Para este tipo de fracturas, para las muy desplazadas, va a ser reducción abierta y fijación interna. Y para las que mencionamos al principio, que eran del acromión, pero no están muy desplazadas, va a ser un tratamiento conservador. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la clasificación de las fracturas del acromión? Estamos hablando de las desplazadas y las no desplazadas. Bueno, las desplazadas, les repito, reducción abierta y fijación interna. Las no desplazadas, un tratamiento conservador, lo mismo, cabestrillo normal. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a hablar del tratamiento para las fracturas desplazadas de la apófisis coracoides. Okay. Primero vamos a tratar las desplazadas y luego vamos a tratar las aisladas. Ok. De las desplazadas, ¿qué podemos decir? Bueno, las desplazadas de la apófisis coracoides, pues se van a producir en combinación con una luxación acromoclavicular. Que la apófisis coracoides va a ser arrancada de la escápula por los ligamentos coracoclaviculares. Entonces vamos a encontrar que el tratamiento de esto va a ser una reducción abierta y una fijación de la apófisis coracoides con un tornillo simple. ¿Okay? Pero si encontramos
si encontramos un desplazamiento de la apófisis coracoides, esto podría causar una comprensión del nervio subescapular, ¿ok? Esta misma fractura, pero junto con un desplazamiento de la apófisis coracoides, nos va a dar una comprensión, bueno, nos puede llegar a dar una comprensión del nervio supraescapular, y una parálisis de los músculos rotatorios externos del hombro. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar un tratamiento extra, que va a ser la descomprensión del nervio y una fijación transarticular temporal de la luxación acromioclavícula. Ese va a ser nuestro tratamiento en caso de que llegáramos a obstruir, a obstruir al nervio supraescapular. ¿Okay? Perfecto. Entonces, ya vimos los primeros cuatro tratamientos que íbamos a tratar para esta clase. Vamos a tratar otros 3 más de fracturas. Ok. Bueno, el siguiente tratamiento va a ser la fractura aislada de la apófisis coracoides. Les había mencionado que primero quería tratar las desplazadas porque eran un poquito más extensas y luego las aisladas. Las aisladas de la apófisis coracoides va a ser el resultado de un golpe directo, de un arrancamiento por un tirón muscular o una fractura por esfuerzo. Habíamos mencionado cuál es la fractura por esfuerzo, pues cuando ¿cómo se llama? En este caso de la escápula, cuando el húmero está tocando a la apófisis coracoides, sí. Ok. Estas fracturas se producen a través de la base o de la punta, y cuando se encuentran mínimamente desplazadas, se van a reparar sin complicaciones. ¿Ok? Ese es el tratamiento para la fractura aislada de la apófisis coracoides. Las bibliografías no mencionan algo más. Ahora, tratamiento para fracturas intraauriculares de la cavidad glenoidea. Bueno, este tratamiento se va a basar en la cantidad de desplazamiento, ¿ok? O el tipo de fractura y la presencia de una inestabilidad glenohumeral. Esas son nuestras 3 condicionantes. ¿Qué tanto está desplazada? ¿Qué tipo de fractura es? Y si existe inestabilidad glenohumeral o no. Entonces, sabiendo esto, para las fracturas que no están desplazadas, únicamente el tratamiento se va a dar con cabestrillo e inmovilización, ¿ok? Ahora, para las fracturas del cuerpo de esto es para las fracturas del cuerpo de la escápula. Las fracturas, perdón, simples desplazadas, es decir, que tiene 3 milímetros de desplazo o más, se van a tratar con una reducción abierta y una fijación interna, ¿ok? Reducción abierta y fijación interna. Y ese va a ser el tratamiento entonces de nuestras fracturas interauriculares de la cavidad glenoidea, siendo importante recordar que el tratamiento va a depender de cuánto esté desplazado, cuál sea el tipo de fractura, y la inestabilidad que nos dé la articulación glenohumeral. ¿Okay? Bueno, para el diagnóstico de este tipo de fractura, les había mencionado que podemos pedir tomografías y algunos otros, ¿cómo se llama? Algunas otras, ¿cómo se llama? Sí, tenemos diferentes métodos para diagnosticar por las fracturas. Entonces, podemos aquí solicitar una tomografía, tomografía computarizada anteroposterior glenoidea, una tomografía axial, ¿ok? Para diagnosticar este tipo de fracturas. No se va a ver a simple vista, ¿ok? Perfecto. Y ya, el último tipo de, ¿cómo se llama? De tratamiento para fracturas que vamos a ver va a ser la fractura compleja de la cavidad glenoidea. ¿Okay? Aquí lo primero va a ser una evaluación por el cirujano. El cirujano va a evaluar la fractura y va a tomar una decisión si necesita pasar por el quirófano, si necesita cirugía o no. Si la necesita, bueno, más adelante lo vamos a mencionar, pero si no la necesita, entonces vamos a estar hablando de un tratamiento cerrado. Va a ser inmovilización y rehabilitación, ¿ok? Inmovilización y rehabilitación. La inmovilización
puede ser por cabestrillo, vendaje, tracción o férula de aeroplano. Se debe suspender la inmovilización a las 3 o 4 semanas después de empezar esta misma. Y se debe empezar con ejercicios, con ejercicios de rehabilitación utilizando el cabestrillo a las 6 semanas, ¿ok? 6 semanas. Y los ejercicios van a ser con el cabestrillo, van a ser movimientos bastante limitados. En caso de que el cirujano diga, bueno, sí se opera, bueno, pues el tratamiento pues va a ser quirúrgico, ¿no? Aunque son un poco difíciles de tratar quirúrgicamente, el tratamiento va a ser quirúrgico y el tratamiento postoperatorio va a depender de qué tan estable esté la fijación de la escápula y del accesorio quirúrgico. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, esos van a ser los tratamientos que vamos a encontrar para los diferentes tipos de fracturas de escápula que ya habíamos mencionado en la clasificación. Y para ir finalizando ya con esta exposición, vamos a hablar de las complicaciones. Las complicaciones de las fracturas escapulares van a incluir lo que es la inestabilidad glenumeral crónica, la artrosis glenumeral postraumática y lesiones en el manguito rotatorio. ¿Okay? Cuando encontramos alguna de estas complicaciones, debemos considerar el tratamiento conservador con medicación antiinflamatoria. ¿Okay? También terapia física, es decir, rehabilitación, una inyección intraauricular de esteroides, un procedimiento quirúrgico para atender la afección más importante. ¿Okay? Entonces, esas van a ser principalmente nuestras complicaciones. Y pues ya con eso terminamos lo que es fractura de escápula. Y pues estas son las bibliografías. Mira, me has hablado del manguito rotador, pero ¿cómo sabes cuándo está lesionado el manguito rotador? Ok, lo mencionamos por acá. Habíamos hablado de que cuando, ¿cómo se llama? Así de primera mano, en un tratamiento, en un diagnóstico inicial, vamos a encontrar una pseudoparálisis del manguito rotatorio, que esto va a ser que simplemente así en palabras pues más simples, es que la persona, el paciente, no pueda levantar, ¿cómo se llama? El brazo, ¿ok? Esa va a ser pues así clínicamente, esa va a ser nuestra evidencia de que el manguito rotatorio no está, ¿cómo se llama? No está lesionado, ¿ok? Pero ahí puede ser por lesión del deltoides y ya no puede hacer la abducción ni la aducción. Sí, claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, pero Mira, el manguito rotador, antes que nada, ¿sabes cuáles son? ¿Qué forma el manguito rotador? los músculos que forman el manguito rotador. Las inserciones, ¿sí? Sí. Bueno, no lo mencioné, pero pues está compuesto por 4 músculos, que son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Bueno, cuando el miembro torácico por lo regular va a poder llegar hasta 90 grados y cuando ya se hace la elevación para dar una vuelta de la mano arriba de la cabeza, esa es la rotación, o sea, de afuera adentro y de adentro hacia la abducción. Ese es el movimiento rotatorio. Es importante que lo sepan porque se van a encontrar que aunque haya una neuropraxia, el brazo se va a poder elevar a 90 grados. ¿Por qué? Porque lo puede elevar los deltoides. Acuérdense que son 3 deltoides, el anterior, el medio y el posterior. Y entonces los deltoides pueden elevarlo a 90 grados.
El problema de la rotación es de 90 grados hacia la aducción y elevación por arriba de la cabeza, de la mano, por ejemplo, y esa mano darle vuelta a la cabeza hacia afuera. Les voy a poner la imagen para que ustedes lo vean. Este movimiento van a poder levantarlo hasta 90 grados, hasta aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense que están los tres deltoides, el anterior, medio y posterior. Pero ya cuando llega aquí, este movimiento es el que no pueden hacer. Rotación. Se los digo porque él les dijo que no puede llegar a elevar el brazo. Sí lo pueden elevar, porque no dependen del supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor y el subescapular, sino dependen estrictamente parte de la elevación de los deltoides. Entonces, aquí llega, pero no puede hacer esto. ¿Sí lo vieron? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda? Es importante que vean eso porque no se vayan a tener que ya el brazo lo elevó y no hay lesión del redondo, del manguito rotador. No, tiene que ser por arriba de 90 grados y hacer este movimiento. Este es el que no pueden hacer cuando hacen, ahí duele, ahí se quedan trabados y muchas veces lo pueden hacer, pero muy doloroso. Entonces, elevan, pero ese es por sin problema y sin dolor. Y a partir de aquí es que van a tener el dolor. Porque esta es la rotación externa, por eso se llama manguito rotador. Muy bien. ¿Es todo? Sí, doctor. ¿Quién sigue? Yo, doctor. Nos queda media hora. ¿Eres Idania? Sí, doctor. Ok. Comienza, Idania. Gracias por la exposición, estuvo bastante clara, estuvo bastante didáctica. Qué bueno, Gracias, doctor. Gracias. conciso y preciso. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, Ok. Ok. Primero que nada, buenos días, maestro, compañeros. Mi nombre es Idania y les voy a estar hablando sobre el tema de fractura de húmero y desprendimiento de la epífisis proximal. ¿Sí se cambian las diapositivas? Es que no. no, No sigues en la portada. mm, Ya cambió la Ok. segunda. Como les decía, les voy a estar hablando sobre el tema de fractura de húmero y desprendimiento de la epífisis humeral superior.
Es que estoy teniendo problemas para cambiar las diapositivas. Doctor, le voy a enviar las diapositivas a un compañero porque estoy teniendo problemas para cambiarlas. Está bien. Doctor, buen día. Buenos días. Aprovechando el tiempecito, le quería comentar acerca del tema 11 y 12. Ya ve que era el mismo tema. En este ¿Cuál? caso, el tema 11 y el tema 10 son fracturas de pie, son el mismo tema. No, no son el mismo tema, porque uno tiene que ver con fractura de calcáneo, astrágalo, y los otros tienen que ver con metatarsianos, escafoides, cuboides. El pie está dividido, es el que más huesos tiene. Y si te puedes hablar un día de todo el pie, no lo vas a abarcar. Entonces tienes que hablar, el que va a hablar primero tiene que hablar de astrágalo y calcáneo. Con estos dos tiene. Y el que Doc- sigue, ¿eh? doctor, es que con respecto a lo que estaba usted comentando, yo soy la primera que habla de esa parte del pie. Y perdone que le interrumpa, pero en realidad la que está más cerca de las fracturas de astrágalo y calcáneo y la parte de lo que es el escafoides es la segunda compañera. Entonces no sé si... No, porque la articulación, la articulación proximal es tibio-astragalina calcánea. No, pero no me refiero a eso, doctor. Me refiero a cuestiones del tema, porque el tema que sigue después del tema 12 es precisamente el de la fractura de astrágalo calcáneo y escafoide tarsiano. Por eso que hable sobre astrágalo y calcáneo. ¿Cuál es el problema? Entonces yo tendría que hablar de las fracturas de los metatarsianos y De de los las falanges. metatarsianos, del cuboides, del escafoides, de la articulación de Chopard. No, el pie tiene, es todo un libro, ¿eh? Sí, está muy amplio. Es demasiado amplio, es una especialidad, el puro pie. Entonces lo que podemos hacer es entre mi compañera y yo ponernos de acuerdo para ver Sí, qué abarca una vez para una que no se parte y la otra repitan. vez la otra parte. Ok. Y para la información que quiere, ¿vamos a juntar las dos partes o para que No, estén en orden? no. Una habla una parte y después tú hablas la otra y eso no importa. No, me refiero al libro que le vamos a entregar con toda la información, que Ah, se unan sí, las dos partes para que no sí, estén ahí sí primero la un juntan tema y las después dos. otro. Ok. Bueno, entonces creo que todo, doctor. Gracias. Acuérdate de las articulaciones de Chopard, ¿eh? Ok. Bueno.
Bien, ahora sí. Como les decía, el tema es fractura de húmero y desprendimiento de la epífisis humeral superior. Siguiente, por favor. Para iniciar con este tema vamos a hablar un poco sobre la anatomía del húmero. Y pues como sabemos, el húmero es un hueso largo que se va a encontrar articulado de su parte proximal con la escápula y la clavícula y en su parte distal con el radio y el cúbito. Este hueso se va a encontrar dividido A ver, por... espérame. Vuélveme a repetir eso, ¿Qué? lo que Que, dijiste. que se encuentra articulado con la escápula y la clavícula. Perfecto. Ok. Este va a tener un cuerpo conocido como diáfisis y dos extremos que van a ser la epífisis proximal y la epífisis distal. Y también van a tener una metáfisis, que va a ser la que se va a encontrar entre la epífisis y la diáfisis. Siguiente. Bien, el cuerpo del húmero va a ser como de una manera rectilínea y se va a encontrar un poco torcido en su eje, por lo que en su parte superior va a ser un poco cilíndrico y en su parte inferior va a adoptar una forma de prisma triangular. Por lo que esta forma de este hueso va a permitir que se puedan ver tres caras, la cara anterolateral, la cara anteromedial y la cara posterior, y tres bordes que van a ser el borde anterior, el borde lateral y el borde medial. Siguiente. Bien, entonces vamos a hablar sobre la epífisis proximal. Esta va a presentar una superficie articular. No, perdón. A ver, sí. Esta va a presentar una saliente articular de forma esférica y lisa que se va a conocer como cabeza del húmero, que pueden ver en la imagen. Y esta va a quedar limitada por un cuello anatómico que se va a encargar de separar los tubérculos mayor y menor. También va a estar formada por el tubérculo mayor, o también conocido como troquier, que va a presentar tres carillas de inserción muscular, una carilla superior, donde se va a insertar el músculo supraespinoso, una carilla media para el músculo infraespinoso y una carilla inferior para el músculo redondo menor. Y el tubérculo menor o troquín, que va a ser lugar de inserción del músculo subescapular. Estos dos tubérculos van a encontrarse separados por un surco interventricular, donde se va a encontrar el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, por lo que este surco va a quedar limitado por dos crestas. Una cresta, la cresta del tubérculo mayor, donde se inserta el tendón del músculo pectoral mayor, y la cresta del tubérculo menor, donde se inserta el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. También va a formar parte de la epífisis proximal el cuello quirúrgico, que se va a encargar de separar la cabeza del cuerpo del húmero. Bien, ahora la epífisis distal. Esta va a presentar una superficie articular que va a tener en su parte medial una polea articular conocida como tróclea del húmero, que va a permitir la articulación con el cúbito. Mientras que en su parte lateral va a tener una saliente redondeada, conocida como capítulo del húmero, donde se va a articular con el radio. Ahora bien, por encima de estas superficies articulares se van a encontrar tres fosas. La fosa coroidea anterior, que se va a encontrar ubicada por encima de la tróclea del húmero y va a estar ocupada por la apófisis coracoides del cúbito,
durante la flexión. La fosa radial, que va a recibir la cabeza del radio en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo, y la fosa del olecranón, que va a alojar al olecranón cuando el antebrazo se extienda sobre el brazo. Bien, siguiente. Bien, continuando con anatomía, vamos a hablar sobre los músculos del brazo. Este va a encontrarse dividido por dos compartimentos, el compartimento anterior y el compartimento posterior. En el compartimento anterior vamos a encontrar el músculo coracobraquial, el cual se va a originar en la apófisis coracoides y va a tener una inserción en el tercio superior de la cara lateral del húmero. El músculo braquial, que se va a originar en las caras anteromedial y anterolateral del húmero, y los tabiques intermusculares lateral y medial. Y se va a insertar en la tuberosidad del cúbito y fascias del antebrazo. Y por último, el músculo bíceps braquial, el cual va a tener una cabeza corta que va a insertarse en la apófisis coracoides y una cabeza larga que va a insertarse en el labrum glenoideo y el tubérculo supraglenoideo. Siguiente. Estas van a tener inervación con el nervio músculo cutáneo. Y por otra parte tenemos el compartimento posterior, donde vamos a encontrar el músculo tríceps braquial, que este va a constar de una cabeza larga que se va a originar en el tubérculo infraglenoideo, una cabeza lateral que se va a encontrar por encima del surco del nervio radial del húmero y en el tabique intermuscular lateral, y por último una cabeza medial que se va a encontrar por debajo del surco del nervio radial y en el tabique intermuscular medial. Siguiente. Este compartimento va a tener inervación en el nervio radial. Y por último, la vascularización del brazo va a estar dada por la arteria braquial, que va a ser una continuación de la arteria axilar. Esta se va a extender desde el borde inferior del músculo pectoral mayor hasta la porción medial de la fosa del codo, y aquí se va a dividir en dos ramas, la arteria radial y la arteria cubital. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora vamos a entrar como tal con las fracturas del húmero. Siguiente. Estas fracturas se van a dividir en fracturas epifisarias proximales, que se presentan frecuentemente en pacientes de edad avanzada y se van a encontrar ubicadas a nivel del cuello anatómico, del cuello quirúrgico o a nivel de los tubérculos mayor y menor. Las fracturas diafisarias, que aquí su mayor complicación va a ser la lesión del nervio radial, y las fracturas epifisarias distales, que estas se van a clasificar en tres tipos o tres grupos: supracondilias o supraintercondilias, del capítulo humeral y de los epicóndilos. Pero pues estas se van a ver más adelante en otros temas de otros compañeros, entonces nosotros nada más nos vamos a enfocar en las fracturas epifisarias proximales. Siguiente. Siguiente. Bien. Este tipo de fracturas, en la mayor parte de los casos, se va a producir en pacientes mayores de 60 años, donde el mecanismo de producción principal van a ser caídas desde su propia altura, con la interposición del miembro en extensión, resultando de esta manera en lesiones por impacto contra la glena o el acromión o por tracción del manguito rotador. También se puede presentar en adultos jóvenes y aquí se van a encontrar relacionadas con traumatismos de alta energía y que van a dar como resultado fracturas conminutas y con gran daño en las partes blandas. Siguiente.
Bien. Las fracturas de la epífisis proximal se van a clasificar, van a tener una clasificación que es la que se va a utilizar con mayor frecuencia. Esta va a ser la clasificación de Neer, que si no mal recuerdo ya se había mencionado anteriormente, pero vamos a tocarla de nuevo. Esta va a dividir este tipo de lesiones en fracturas y fracturas luxaciones. Las fracturas las va a dividir en fracturas no desplazadas y fracturas desplazadas. Y en este apartado se van a dividir en fracturas de 2 fragmentos, de 3 fragmentos y de 4 fragmentos. Siguiente. Las fracturas de 2 fragmentos van a corresponder principalmente al arrancamiento de los tubérculos mayor o menor, o como había mencionado antes, el troquíter y troquim. Estos se van a producir frecuentemente por caídas con el brazo en extensión y rotación externa. Y aquí en este tipo de fracturas se va a poder observar una impotencia funcional, dolor e imposibilidad para elevar el brazo. Si tenemos una fractura desplazada menos de 5 centímetros, el tratamiento va a ser conservador, inmovilizando el hombro con un belpeao o un cabestrillo de Vietnam. Esto por aproximadamente 14 días. Ajá, sí, perdón. Sí, es que EU en francés es O. Ah, ok. La palabra es belpo. Bueno, entendido. Entonces continuamos. Entonces, como les había dicho, este tratamiento va a ser por aproximadamente 14 días. Y también, pues aquí se van a incluir ejercicios de rehabilitación. Ahora bien, si tenemos un desplazamiento mayor a 5 centímetros, aquí sí va a estar indicado el tratamiento quirúrgico. Siguiente. Bien, las fracturas de 2 fragmentos de cuello anatómico. Estas son raras, pero se van a producir generalmente en pacientes de edad avanzada. El tratamiento que se usa es conservador, por medio de una reducción cerrada y yeso, en caso de que sean niños, y en adultos, donde pueda haber una posible necrosis avascular, se va a requerir un reemplazo protésico. Ahora bien, en cuanto a las fracturas de 2 fragmentos del cuello quirúrgico, tenemos que estas fracturas generalmente van a ser diafisometafisarias y van a ser frecuentes, al igual que las anteriores, en adultos de edad avanzada. Estas se van a producir por caída sobre un lado del cuerpo y por caída sobre el brazo con la mano extendida, como se puede ver en la imagen, ¿no? Estas pueden ser desplazadas o no desplazadas, por lo que el tratamiento en el caso de que sean no desplazadas va a ser conservador, inmovilizando el miembro superior con un cabestrillo o utilizando una férula de Vietnam o en su caso yeso. Y este tratamiento va a tener un largo de 15 días. No, mira, no hay ninguna fractura que te consolide en 15 días, ¿eh? El promedio de consolidación de cualquier fractura es rápido, entre 4 a 6 semanas. Pero el promedio es entre 4 y 8 semanas para la consolidación de cualquier fractura, aun cuando sea una fractura de mano, del metatarsiano, del cúbito, del radio. Si es conservador y todo, va a tardar mínimo 8 semamas. De 6 a 8 semanas. Pero no hay ninguna que dure 14 días, ¿eh? Sí, está bien. Sí, doctor. Bien,
Entonces, continuando, tenemos que si estamos hablando de pacientes ancianos que tengan una mala salud, una mala circulación, estas se van a tratar como fracturas no desplazadas, ya que no pueden someterse a algún tratamiento quirúrgico. Y en dado caso que este tipo de fractura se diera en pacientes jóvenes, las fracturas y fuesen fracturas desplazadas, estas se van a tratar quirúrgicamente, haciéndose una reducción abierta y una osteosíntesis, ya sea con clavo medular o con placa y tornillos. Siguiente. Bien, tenemos las fracturas multifragmentarias, que son las de 3 o 4 fragmentos y corresponden a los tipos 2 y 3 de NER. Estas van a implicar un compromiso de la vascularización y que puede llevar a una necrosis. Las de 3 fragmentos se van a tratar quirúrgicamente con osteosíntesis y raramente con hemiprótesis. Las de 4 fragmentos se van a tratar de igual manera, pero en caso de que sean en pacientes mayores, va a ser preferible la hemiartroplastía. Siguiente. Bien. Continuando con las fracturas luxaciones, tenemos que estas se van a producir generalmente a causas de traumatismos directos muy intensos o en pacientes osteoporóticos. Estas se van a asociar a luxaciones de la cabeza humeral y a fracturas del cuello quirúrgico y en ocasiones a fracturas del troquiel y del troquim. Aquí puede intentarse reducción cerrada de la luxación mediante tracción con ligera abducción y presión sobre la cabeza del húmero a través de la axila y una posterior osteodesis con alambres de Kirchner. Y en fracturas de cuello anatómico quirúrgico va a ser más probable que se trate con un tratamiento quirúrgico o hemiartroplastías para pacientes mayores. Siguiente. Bien. En este tipo de fracturas va a haber dolor localizado hacia el hombro, lo cual va a limitar el movimiento de la persona. El hombro va a tener un aspecto normal y no va a haber hinchazón y no va a haber tampoco equimosis. Hasta después de algunos días se puede presentar de manera alrededor del hombro. En cuanto a los exámenes radiológicos, tenemos que las 3 proyecciones que se van a realizar son la escapular anteroposterior, la escapular lateral y la axilar. Siguiente. Bien. El tratamiento de las fracturas no desplazadas va a consistir en una inmovilización con un cabestrillo y vendaje, al igual que en las fracturas aisladas desplazadas de los tubérculos mayor y menor que no requieran operación. Estas también van a ser inmovilizadas con un cabestrillo. Fracturas con tratamiento, en las fracturas con tratamiento operatorio se va a colocar un cabestrillo y se va a colocar hielo para ayudar a desinflamar. Mientras que en las fracturas desplazadas de cuello quirúrgico o anatómico se va a utilizar un collar y un manguito. Siguiente.
Bien, las fracturas desplazadas de dos partes del cuello quirúrgico y el tubérculo menor se van a tratar de manera operatoria, pero primero se va a realizar una reducción abierta con un procedimiento deltopectoral y se va a estabilizar con una placa y tornillos. Mientras que la fractura del cuello anatómico, aquí se va a realizar una reducción en caso de que sean pacientes jóvenes y una estabilización. Y en caso de que sean pacientes adultos, se va a realizar una hemiartroplastía. En cuanto a las fracturas del tubérculo mayor, estas se van a realizar una aproximación por medio de un acercamiento con sección del deltoides y luego se va a reducir y se va a estabilizar con tornillos o arandelas. Siguiente. Bien. Las fracturas de tres partes casi siempre se van a tratar quirúrgicamente debido a la deformidad que pueda presentarse. Aquí se va a llevar a cabo el acceso a través de un intervalo deltopectoral, se va a reducir y se va a estabilizar con una placa y tornillos. Y la fractura de cuatro partes, en caso de un hueso osteopénico, estas va a depender generalmente de la demanda de la persona, si es un paciente activo o un paciente sedentario. Si hablamos de un paciente sedentario, se va a utilizar un cabestillo, mientras que si hablamos de una persona activa, se va a realizar una hemiartroplastía. Siguiente. Bien. Entonces vamos a continuar con el desprendimiento de la epífisis humeral superior. Esta es una lesión traumática de los huesos largos que aparece durante el periodo de crecimiento y esta va a provocar una separación de la epífisis del resto del hueso. El que se lleve a cabo durante el periodo de crecimiento puede tener pues repercusión en el crecimiento de los niños. Esta se puede presentar en cualquier localización de los cartílagos de crecimiento, especialmente en la humeral superior, en la radial inferior, la femoral superior, la femoral inferior y la tibial inferior. Siguiente. Bien. Las causas de este tipo de desprendimientos van a ser golpes o caídas que se puedan dar en accidentes automovilísticos, en caídas por escaleras, en bicicletas, en patines o durante la realización de algún deporte, como puede ser practicar el fútbol o el básquetbol. Aquí es importante tener en cuenta que también puede tratarse de maltrato infantil. Siguiente. Bien, al igual que las fracturas, esta va a tener una clasificación, que va a ser la clasificación de Salter y Harris. Bien. Aquí tenemos que el tipo 1 es donde el cartílago de crecimiento y la epífisis se separan en bloque de la metáfisis. Y la tipo 2, donde la epífisis arrastra un fragmento triangular de la metáfisis. Estas dos, de alguna manera, se puede decir que son las más benignas, ya que la placa germinal no está afectada y no suelen afectar el crecimiento. Por otro lado, tenemos las de tipo 3, que es donde la fractura transcurre a través de la epífisis y fisis y se separa de la metáfisis sin lesionarla. Y el tipo 4, que es una fractura a través de la epífisis, la
la fisis y la metáfisis. Estas van a afectar a la superficie articular y a toda la placa fisaria, por lo que su tratamiento será necesario reducir el desplazamiento articular para evitar cambios degenerativos en el futuro. Y por último tenemos la de tipo 5, que es una lesión por compresión de la fisis sin fractura. Siguiente. Para el diagnóstico se pueden realizar pruebas complementarias como radiografías simples y en otros casos se puede utilizar la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada o una ecografía, esto para visualizar los tejidos blandos y de esta manera valorar mejor el daño que puede haber en el cartílago. Siguiente. Bien, el tratamiento de este desprendimiento es la inmovilización de la zona afectada y en muchas ocasiones se utiliza una colocación de una férula o de una escayola para permitir de esta manera la recuperación del cartílago. Y puede haber otras ocasiones en las que el cartílago se encuentre mal alineado y aquí va a ser necesaria una cirugía, permitiendo restituir el cartílago e inmovilizar la zona. Ahora bien, en las complicaciones tenemos que la afectación que se va a llevar a cabo aquí va a ser la deformidad o falta de crecimiento del hueso, al igual que se puede presentar una extremidad torcida o una más corta que la otra. Siguiente. Eso es todo. Esa es la bibliografía que utilicé. Perfecto. A tiempo. Muy bien. Y las partes anatómicas que se te dificulta decir es troquín y troquíter. Sí, sí, doctor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, nos vemos entonces mañana. Nos vemos, doctor. Hasta mañana. Sí, doctor. El jueves es cuando no tenemos clase, ¿verdad? Sí. Tenemos lunes, martes y miércoles y viernes. Y viernes. Bueno. Muy bien. Nos vemos, suerte. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Doctor, hasta mañana. Hasta luego, doctor.